Lancibia, nuestro consultor político, siempre charlamos muy gratamente de diversos temas con él. Muy buenos días, Marcelo. Daniel Núñez Vivares, junto a Daniel Núñez te saludan de los cronistas de la mañana de Radio Alas. ¿Cómo estás? Buen día. Ambos Danieles, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Marcelo, te agradecemos por tu tiempo y por tu atención. Marcelo, en los últimos 24 meses, ¿a vos te ha ido, como a todos los argentinos, económicamente mal? ¿O has zafado o te ha ido muy bien? A ver, si has hecho timba al 30%, como muchos de que están haciendo con este gobierno, te está yendo espectacular, entonces. No, yo timba financiera no, la verdad que no sabría cómo hacerla. Bien. Trabajo mucho, en mi rubro se ha incrementado la litigiosidad, el derecho a la salud, producto a una política del gobierno nacional que, si bien en parte ha sido de regulación en cuanto al valor de las cuotas de las horas sociales y las prepagas, en realidad ha sido de mucha regulación en cuanto a la cobertura, en cuanto a calidad y cantidad. Claro. Así que bueno, también quiero decir que hace muchos años, como le ha pasado a muchos sanjuaninos y argentinos, de no haber tenido la inflación, la recesión, etcétera, nos hubiera ido mucho mejor en lo personal y a los argentinos en general. Claro. Pero bueno, la verdad es que la mayoría de los argentinos le está yendo muy, muy mal. A la mayoría de los sanjuaninos. Pero, claro, pero hay algunos Sí, que sí. les va muy bien y que han incrementado su patrimonio en un 300%, tal cual sucedió y que se dio a conocer ayer en la mayoría de los medios de comunicación al señor Sergio Uñat, actual senador de la provincia, de la Nación, representando a la provincia de San Juan y gobernador por 2 periodos justamente de nuestra provincia. 300%, y tiene una fortuna que es la declarada de casi 500 millones de pesos. Bueno, la verdad que es a uno de los pocos que evidentemente le ha ido bien durante este año, que ha incrementado 300% su patrimonio. La verdad que habría que averiguar por qué fue tan importante su crecimiento, porque inclusive si hubiera ido a la timba financiera no hubiera tenido una rentabilidad tan importante del 300%, ¿no? Bueno, pero esto tiene una explicación y estamos refiriéndonos a la declaración patrimonial que el senador Sergio Uñat Claro, debe hacer por el cargo que ostenta. claro. Bueno, pero esto es producto de que en San Juan existe una ley similar. La falsa o contradictoria ley de ética pública que existe en la provincia de San Juan, lo que consagra respecto al patrimonio de los funcionarios, cuánto tenían cuando entraron, cuánto tenían cuando se fueron, y la evaluación durante el ejercicio de su mandato. Eso es un secreto legal, o sea, es imposible Sí, claro. acceder a esa información. Entonces, como el ciudadano no sabe, no puede seguir, digamos, la evolución patrimonial de una persona, con cuánto entró y con cuánto salió, bueno, tenemos esta sorpresa de una persona que de un año para otro ha tenido un incremento patrimonial de 300%. Claro. Pero la culpa está en nuestras instituciones, los sanjuaninos. A ver, bueno, los sanjuaninos no presionan a sus representantes para que estas cosas se conozcan y que se cambie la legislación, pero no veo voluntad de la dirigencia política a cambiar el status quo. Claro. Al menos lo que está pasando en este gobierno es eso. No se ha tratado este tema de establecer un sistema que no viola la propiedad privada de la gente, no la expone a delincuentes, sino que es una manera de control ciudadano de si un funcionario se ha comportado bien o mal durante el ejercicio de su mandato. Claro, sí. Esto es algo absolutamente normal en toda democracia republicana y constitucional consolidada. Claro. Los anormales somos nosotros. Sí, claro, porque si recordamos bien, el doctor Sergio Uñat fue 2 veces intendente del departamento Pocito, una vez vicegobernador de la provincia y 2 periodos gobernador de la provincia. Si sumamos los años son 20 años, o sea que hace 20 años que vive del Estado y logró a través del Estado. ¿Cuánto gana un intendente? ¿Cuánto gana un vicegobernador? No, y agreguemos que cuando él se recibió de abogado, Sí. Trabajó en la intendencia con su padre. Sí, claro, era asesor, era asesor. Toda su alguna moneda puede haber, alguna diferencia puede haber público, hecho. como funcionario Claro, público. sí. Lo mismo ha pasado con muchos Sí. funcionarios y dirigentes políticos o sindicales
de la provincia. Claro. Pero bueno, esto es consecuencia de un sistema legal que favorece al oscurantismo de la situación patrimonial de los funcionarios. Tal vez no tenga los elementos para explicar cómo ha hecho para que en un año u otro se incrementó en 300%. Capaz que, como mucho en este gobierno apuestan a la timba financiera, y lo ha hecho, digo, ¿no? Habla en su puesto. Y tendrías que, bueno, decirlo, pero bueno, a nivel nacional tiene la obligación de todos los años renovar su declaración patrimonial. Sabemos con cuánto entró y cómo ha ido evolucionando. Le ha ido muy bien en este último año. Ahora, durante el tiempo que estuvo obligado a denunciar su patrimonio, a hacer su declaración jurada, ha habido una ley que le ha garantizado el secretismo a él y a todos los que han pasado por la función pública desde el 83 a la fecha. Claro, porque recordemos que esto es lo declarado, y recordemos que cuando se declara, por ejemplo, inmuebles, se hacen a costo fiscal, que no tienen nada que ver con el costo que tiene realmente normal en una inmobiliaria, ¿no? Lo cual implica que probablemente sea un poquito mayor esta gran cantidad de millones que tiene, nada más que casi 500 millones de pesos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hizo esto? Siendo solamente empleado del Estado provincial durante más de 20 años. ¿Tanto da ser gobernador, intendente, vicegobernador para amasar tanta fortuna? Pregunto, ¿no? Porque en una de esas el gobernador de la provincia de San Juan o un intendente de la provincia de San Juan gana muchos millones para poder amasar una fortuna de 500 millones en 20 años. ¿Será así? Sería lindo. Recordemos también que el año pasado, en año electivo, siendo el gobernador, denunció o declaró de que se había gastado el gobierno de la provincia 14 millones de dólares en marketing. La verdad que en otra provincia, como el Río, hay un exgobernador que quiso hacer algo similar. Y que sí, muy similar. Que está preso ahora. Y que a esto se le llama peculado en otra provincia. Es más, el Código Penal es nacional. Qué lástima que no se investiga esto, ¿no? O que no hay una fiscal como la fiscal Goyeneche, ¿no, Marcelo? Bueno, ustedes lo han dicho con toda claridad. Quiere decir que la justicia no funciona para causas que habría que investigar contra la administración pública. Claro. Por eso yo insisto, esto no es una cuestión personal con nadie, sino que no funcionan las instituciones y que lamentablemente en lo que ha sido el primer año de esta gestión no ha sido un tema de preocupación, no ha habido un avance en la separación de las instituciones republicanas, democráticas de San Juan. Seguimos con el mismo esquema que gobernó durante 20 años y que después termina generando esta bronca, ¿no? O este pedido de explicaciones que hace la ciudadanía respecto a esta función en particular, que desde el 95, 96 está vinculado de una u otra manera al Estado y no se le conoce actividad privada. Claro. Así que bueno. Marcelo. Acá estoy. Sí. Sí, sí. Bueno, vamos al orden nacional. Vamos al orden nacional. Pero primero, Marcelo, vos sos especialista en Derecho de Salud, ¿cierto? Sí, me dedico a esa rama del Voy derecho. a hacer la siguiente consulta, quiero chequear esta información, porque ayer hubo una manifestación en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisamente a la Casa Rosada. ¿Se está recortando los derechos a la salud para la gente que tiene algún tipo de discapacidad, sobre todo aquellos chicos discapacitados, Marcelo? Sí. Acá hay un doble juego retórico, Sí. con aplicaciones prácticas a todo lo que significa este campo del derecho a la salud, que no es solamente el sector público que uno identifica con el Hospital Rawson o Marcel Quiroga, Sí. sino también, o la Obra Social Provincia, sino también el Sistema Nacional de las Obras Sociales Sindicales y las Exacto. prepagas. A nivel nacional se desregula el precio. Bien. Entonces las prepagas se han incrementado enormemente, pero se regula todo lo que es cantidad y calidad. O sea que no están... Entonces tenemos un gobierno Sí. bipolar en este tema que por un lado desregula para favorecer a la empresa y por otro lado regula para favorecer a la empresa, y ahí deja como el jamoncito del medio para que las
grandes empresas de medicina y las obras sociales sindicales, bueno, se aprovechan de la parte más débil de esta relación de consumo y de salud, que es el afiliado. Después tenés el sistema de salud pública, que en San Juan hay un conflicto médico muy fuerte, y tenés la obra social provincia, que, bueno, cada día retrocede en cuanto a la calidad y la cantidad de cobertura de las prestaciones médicas asistenciales. Y esto también, bueno, agrava la situación de salud de la población. Todos entendemos que el sistema con el kirchnerismo, con Alberto Fernández, con Massa, fue absolutamente destruido, y que los valores relativos de esta actividad estaban totalmente locos, desfasados, y que el sistema estaba fundido. Claro que hay que actualizar valores, claro que hay que regular, ¿me entendés? ¿Pero para qué? Para que esta transición sea la menos dolorosa posible para los afiliados, y no tengas que estar haciendo reclamos, peticiones, porque no te quieren cubrir cuestiones elementales, como puede ser en San Juan a una persona que no es mayor de 80 años o jubilado, los sensores o las tirillas para medir el azúcar en sangre. O sea que debo entender de que aquellas personas que desgraciadamente padecen una discapacidad o tienen chicos discapacitados o personas a cargo con algún tipo de discapacidad o con un tratamiento especial, las prepagas y las obras sociales sindicales, con estas normas de regulación, ¿no están obligadas a prestarles el servicio? Bueno, se han puesto restricciones, y por otro lado el gobierno nacional seguramente debe estar adeudando mucho dinero de estas prácticas que brindan las obras sociales y las prepagas, porque estas patologías de discapacidad, las leyes nacionales prevén un presupuesto nacional, y todos sabemos que tenemos un presupuesto absolutamente ya consumido y devaluado el 2023, con el riesgo de que no tengamos presupuesto para el año 2025. Exacto, claro. Como no hemos tenido para el 2024. Entonces, como las prepagas y las obras sociales son entidades financieras que adelantan cubrir costos que después la nación se integra, seguramente ahí hay un desfasaje, hay un atraso importante en la nación, y que hace que, bueno, que la obra social y las prepagas hagan uso o abuso de ciertas artimañas para no cumplir con obligaciones legales. Por eso, bueno, acá no hay que desconocer que estamos en un momento especial, histórico, tratando de salir de un incendio, pero bueno, acá es importante entender que los más débiles, los más desprotegidos debieran tener una mayor protección, como son, por ejemplo, los menores con discapacidad. Claro. Te hago la última, por lo menos, que tiene que ver con la salud de mi parte, ¿no? Porque también ya se conoció el día martes, ¿no? Cuando el presidente inclusive estaba en el famoso G20 ahí en Brasil, el ministro de Desregulación de la República Argentina, el señor Schwarzenegger, bueno, sacó el decreto 1024 de este año, donde se publicó ya en el boletín oficial, desregulando la venta justamente de los medicamentos de venta libre, y que se deben poner en góndola, y que, bueno, pueden ser de una u otra forma, ¿no? Como los perfumes o, qué sé yo, otro tipo de elementos que normalmente las farmacias ponen en góndola y la persona puede ir a sacarlo y llevarlo, por supuesto, a caja para pagar. La perfumería, por ejemplo. Claro, perfumería. Por eso puse como ejemplo los perfumes. Pero hay un fuerte rechazo por parte, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, de las instituciones que nuclean, como es el caso del Colegio Farmacéutico de la provincia de San Juan. ¿Qué considerás? ¿Está bien o está mal? ¿Y dónde está la línea que separa entre mercados cautivos, que afecta al consumidor fundamentalmente en el precio de los productos, y cuando empieza la automedicación que termina afectando la salud de las personas? Yo no sé si esta medida de Schwarzenegger ha sido acordada con especialistas. Me refiero a asociaciones de médicos, de científicos, de farmacias. Algunas cuestiones, bueno, entiendo que pueden ser de venta libre. De hecho, hay muchísimos medicamentos de venta libre. La posibilidad de disponer su venta con góndola es muy común, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Hay una marca de cadena de farmacia que lo hace. Pero bueno, el tema es dónde está favoreciendo la economía del consumidor sin afectar su salud, y de dónde empieza
en la deserción regulatoria del Estado, que puede llevar que personas se automediquen y que se terminen afectando en su propia salud. Claro, ayer la escuché. La respuesta. Ayer la escuché en un medio de comunicación nacional, en realidad la vi también porque fue un canal de televisión, donde estuvo la señora viceministra de Salud de la República Argentina. Y ante esta situación de desregulación, contestó que se tratan de remedios de ventas libres, no de remedios que tengan drogas justamente que deban ser recetados por un profesional. Y dice que esta viene en respuesta y tomó como ejemplo una droga, el paracetamol. Si el paracetamol viene lo hacen muchos laboratorios, son mucha la cantidad de remedios que tienen solamente paracetamol. Esto es un analgésico muy simple que se vende justamente en forma libre, sin la necesidad de alguna receta médica. Y justamente como hay muchos, usted va a la farmacia y pide un paracetamol y le suelen dar el más caro. En cambio, de esta forma, estando en góndola, con el precio a la vista, el usuario va a poder determinar cuál es el que más le conviene o cuál es la marca más económica. De alguna forma es la respuesta que le da el gobierno a la ciudadanía en esto de regular los remedios de venta libre. A ver, de alguna forma tal vez esto está bien, y siempre y cuando se tratan de medicamentos simples que no afecten a la salud, ¿no? Por eso, es un tema que espero que haya sido acordado desde el punto de vista científico, y que el gobierno nacional no se relativice esto de, que la venta libre puede dar lugar a un consumo irresponsable de fármacos que terminan afectando la salud, ¿no? Claro. Sí, Daniel. Marcelo, vos sos un hombre del derecho. Por lo tanto, derecho constitucional has tenido. Yo he tenido también derecho constitucional, pero no soy abogado. También usted, Daniel, ha tenido derecho constitucional. En nuestro país, la Constitución, por Constitución, a los argentinos nos debe garantizar la salud, ¿cierto, Marcelo? Sí, totalmente. Te consulto porque hay información del día de ayer, donde hay un plan del gobierno de privatizar los hospitales, Marcelo. Esto no se puede hacer, ¿cierto? Qué buena pregunta. El gobierno no quiere que haya más hospitales públicos nacionales. Le quedan como 5 o 6 hospitales públicos, entre ellos nacionales, en la órbita nacional, entre ellos el Fernández, el Garrahan. Si las provincias no lo aceptan, dicen que comienzan un proceso de privatización. Bueno, la noticia que hay en los medios de comunicación es que serían hospitales públicos que las provincias no aceptarían recibir. Porque se las transfiere sin un mango, aparte. Recursos. Claro. Sí, tiene que ver justamente, ¿no? Si bien es cierto, por Constitución el Estado tiene la obligatoriedad, ¿no?, de brindar salud o buscar la mejor forma para que la salud de los ciudadanos esté de alguna forma asegurada. Va a ser o está intentando hacer lo mismo que hizo con la educación, ¿no?, otro gobierno. Recuerdo que la Constitución anterior a la actual, nacional, en su artículo 5 decía que la educación primaria le correspondía a las provincias, pero la nación había avanzado y en todas las provincias habían escuelas primarias, que normalmente en San Juan las conocíamos porque tenían número en vez de nombre. La escuela número 9, la escuela número 18, en fin, esas eran nacionales. Y las que tenían nombre, eran provinciales. De alguna forma se estaba violando la Constitución, se entregó las escuelas primarias justamente a las provincias, tal cual lo decía la Constitución, y luego otro gobierno destinó todo a lo que es las escuelas secundarias y se sacó toda la educación primaria y secundaria de parte de la nación y le quedó solamente las universidades. ¿Hará lo mismo con la salud? ¿Esto es posible?
Son 5 solamente los que quedan. Bueno. Están todos en la zona de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 5 hospitales los que quedan, ¿eh? Bueno, la educación y la salud son públicas, pero sí, puede ser de gestión estatal o gestión privada. Claro. Sí. Lo que trasunta en esta decisión del gobierno es su poca, digamos, vocación en lo estatal, de desprenderse de estos hospitales, ya sea las provincias sin recursos, lo cual me hace acordar a la época de la dictadura, que se entregaban servicios a las provincias sin recursos, como parte también del ajuste fiscal, y o de privatizar para que sea la gestión privada la que lleva adelante esta actividad. ¿Habrá o no oferente? Se sabrá en función de la existencia del mercado de salud que existe en la Argentina. Hay institutos médicos privados en Argentina de excelencia, hay otros no tanto, pero bueno, la gente tiene prepaga y obra social, y realmente, o la obra social provincia, y va a instituciones privadas a atender, y trata de no ir a los establecimientos públicos, porque también la atención no es eficiente, los turnos son prolongados, por ahí no existe turno para cirugía o para medicamentos, la entrega no es oportuna. Entonces, yo creo que en esto lo que me preocupa a mí es lo siguiente: no está mal descentralizar y la actividad de la nación a las provincias o a los municipios. El problema es que te lo manden sin plata. Claro. Porque en definitiva es tirarle el problema al otro para reducir el ajuste. Claro. Y después, bueno, lo otro queda claro: el gobierno nacional se considera un topo en el Estado para destruirlo. Que le entregue todas estas cuestiones a los privados no me extraña, porque está dentro de su lógica ideológica. Siguiendo en el ámbito político, y dijiste, me quedo con lo último ideológico. ¿Escuchaste ayer al presidente, Marcelo, anoche? No, pero he leído la crónica. Primera vez que un presidente, primera vez que veo que un primer mandatario empieza una entrevista a los insultos. Así que partamos de ahí. Bueno, en mi ley no es de extrañarnos. Claro, Sí. no es de extrañarnos. Yo A mí creo lo que me extraña es la reacción de la sociedad. Exactamente, porque esto ya va más, sobrepasa las formas, y más cuando han habido actos que son preocupantes, declaraciones de propios funcionarios, a los cuales desde lo más alto del poder, de la Casa Rosada, no se sale a, de alguna forma, hacer reparo de lo que dicen algunos funcionarios y otros que son allegados del gobierno en forma ideológica. Otra vez atacando a la prensa. Ayer nos llamó torturadores. Yo te aclaro que yo no he picaneado a nadie. Fue contra, embistió directamente contra su propia vicepresidenta. Ningún presidente en la historia ha investido en forma pública contra un presidente, contra su vicepresidente. Todo el mundo sabe que no había buena relación entre Raúl Alfonsín y Víctor Martínez por el tema militar. Sin embargo, Raúl Alfonsín nunca invistió contra Víctor Martínez. Todo el mundo conoce la interna que había entre Carlos Menem y Duhalde, y nunca lo invistió públicamente, ni hablar con Zucav, que él mismo dice de que no lo invitaban a los actos y todo, pero nunca Carlos Menem salió salvo Cristina contra Cobos. Incluso Cristina se cuidó un poco más contra Cobos, ¿no, Marcelo? Sí, la verdad que no se entiende, porque imagínate, a partir de ahora Victoria Villarruel va a salir a recorrer el país para armar su propio espacio político, Claro. y no lo puede hacer diciendo que apoya al gobierno nacional. No le van a creer. Claro. Entonces es una interna innecesaria de un presidente que se considera liberal en lo económico, pero que tiene una vocación totalitaria en lo político. Si no pensás como él, sos un enemigo, un comunista, un zurdo, etcétera. Esos son actitudes de aislamiento que preocupan. A mí lo que veo es que todo el esfuerzo que la sociedad argentina está soportando para mejorar la situación económica, donde hay algunos resultados ya palmarios, como la baja de la inflación, el superávit fiscal, la baja del riesgo país, etcétera, se pueda perder, se puede fumar por un presidente y unos seguidores que tienen una aspiración totalitaria y una vocación autoritaria que es sumamente ya preocupante. Por eso, cuando estas cosas ocurren, hay que decirla y hay que ponerle un freno en lo discursivo,
en lo simbólico, a un presidente que tiene una fuerte tendencia a desbandarse. Imagínate si llega a tener mayoría en las cámaras de diputados, lo que esto puede significar para la Argentina, el ataque que hace contra la prensa. Claro. Es preocupante. Es preocupante. No es un tema menor. Y vos dijiste algo importante también recién, que te preocupa mucho lo que pasa en la sociedad, porque recordemos que Javier Milei llegó a la presidencia de la Nación a los gritos y a los insultos, y esto volvía loco fundamentalmente a los jóvenes, les gustaba, y evidentemente este discurso totalmente, ¿no? Para nuestro gusto no es el mejor, que de alguna forma ayer trató de cucarachas a algunos periodistas, de cucarachas en esta entrevista que le hace a algunos medios y a algunos periodistas nada más. Lo grave es que los periodistas que le hacen las entrevistas no ponen ningún tipo de reparo, se dejan insultar. Claro, eso también me llama mucho la atención. Bueno, son a los periodistas que el propio presidente elogia posteriormente en otros medios, en otros aspectos, pero lo cierto es que esto aparentemente pegó para bien en la sociedad y está haciendo uso de estos gritos y estos insultos el presidente, porque por lo menos a la juventud esto le gusta, ¿no? Hay que tener en cuenta... A ver, acá hay periodistas que tienen ingreso directo al despacho del presidente y ellos son los que hacen esa pantomima de reportaje, porque en definitiva el presidente dice lo que quiere, y hay un tema preocupante, y es el silencio cómplice de estos periodistas que permiten que el presidente insulte a todo el periodismo, a la actividad, y aparentemente no digan nada. Comparto absolutamente. Me parece grave porque, además de no cumplir el rol de periodista, no se puede caer en la trampa o en la falacia de que, bueno, hay que ver el contexto. Ningún contexto justifica el ataque que el presidente hace contra el que no piensa como él, fundamentalmente con el periodismo profesional. Porque, bueno, eso no es democrático. Claro. Es una brutalidad mayor a la que hacía Néstor Kirchner y el kirchnerismo, porque Néstor Kirchner de última, igual que el kirchnerismo, iba contra los grupos, Clarín, La Nación, directamente. Este gobierno y el propio presidente lo hace en forma personal, en forma individual y personal, y eso no es que no está bien, eso es inaceptable, Marcelo. Absolutamente. Ahora, aparentemente a la sociedad le gusta, ¿no? No sé. Porque subió, lo dicen las encuestas, y no una, varias. Algunas, lo escuchaba Navarro, un periodista de un medio de comunicación nacional. No podemos decir que es libertario, no. Decir de que hay algunas encuestas que ya le dan a Milei un 60% de imagen positiva. Dice, bueno, no pongamos que sea un 60, supongamos que sea un 55. La verdad que a esta altura, un año prácticamente, es un montón. El propio periodista opositor decía esto y bueno, daba cuenta de que la sociedad de alguna forma había comprado el discurso presidencial. ¿Vos creés que ha comprado el discurso de la sociedad? Mira, por más que tenga el 70% de imagen positiva, lo que está mal, está mal. Claro. Y en eso hay que decirlo, por más que la encuesta le dé favorable. Así que esto es una cuestión de principios democráticos y republicanos, y no por lo que dicen las encuestas. Y bueno, como dijo alguien una vez, se pueden perder miles de elecciones, pero lo que no se pueden perder son los principios. Efectivamente. Y no todo pasa por lo económico, Marcelo, porque a mí me preocupan muchas cosas, como por ejemplo, escuchamos lo siguiente, Tony, por favor, esto sucedió hace 72 horas, fue durante el fin de semana, todo un estado público. Quiero contar que... Bueno, es en la presentación de esta agrupación llamada las Fuerzas del Cielo. La agrupación Fuerzas del Cielo, que se está formando hoy aquí entre nosotros, es el brazo armado de la Libertad Avanza. Bueno, Marcelo. También dijo que era la Guardia Pretoriana. Pretoriana. Pero a ver, hubieron discursos de este señor Laje que está obsesionado con la vida sexual de los argentinos, en donde él dice de que él tiene la facultad para poder reconocer al argentino de bien y al argentino de mal, que defiende la familia en contra de los pervertidos.
habló el galleguito Álvarez, el hombre que insultaba a los rectores, al margen del tema universitario, hablando de que hay que hacer una especie de purificación racial y ideológica dentro de la República Argentina. Habló el secretario de Culto, también en este lanzamiento de esta agrupación, que es una fundación. Por ahí se van a canalizar los recursos económicos para la campaña de La Libertad Avanza el año que viene, Marcelo. O sea que van a la barguita. Bueno, hablando de que un poco más no hay que matar a los aborígenes y a los homosexuales, Marcelo. ¿Escuchaste todo esto, no? Sí, sí, por supuesto. Una Bueno, locura, la verdad una que tanto verdadera en locura. el discurso como en la estética no se veía... No, eran toda una manga de nazi. como esta. Claro, sí. Aparte, la teatrización, Marcelo, esos banners me hizo acordar a la Catedral de las Luces de Múnich en el 38, Marcelo, ¿no? Sí, bueno, es que está hecho a propósito. Claro. Sí. Es decir, esta gente no tiene ningún tipo de prurito de mostrarse como son. Exactamente. Y no se siguen por parte del gobierno nacional, un llamado de atención, al menos, Exactamente. Claro. para que se moderen. Claro, sí, después se quisieron justificar, dijeron que las armas se trataban justamente de los medios informáticos, que era el celular, que era una arma poderosa, bueno, de alguna forma, ¿no?, tratando de esquivar a estos dichos que ya sabemos que lo han dicho muchos, que son los soldados, el brazo armado, las guardias pretorianas, y ya sabemos cuáles fueron los resultados, a veces para la humanidad y a veces para la República Argentina, porque esto lo hizo el kirchnerismo, esto lo hizo Hitler allá en los 30 y nos llevó a una guerra atroz que tuvo más de 50 millones de muertos. Lo está haciendo Trump en Estados Unidos. Exactamente. No puede ser absolutamente nada porque todavía no es presidente. No. Pero lo está haciendo Putin justamente con Ucrania en el mundo. La verdad que esto es muy peligroso. Hablar de brazo armado, hablar de guardia pretoriana en un país democrático, o creemos que es democrático, como en la República Argentina, ¿no? No, nuestra democracia está sólida y yo estoy convencido de que no van a poder esa es la pregunta. Pero sí la pueden dañar mucho. Sí. Como ha ocurrido en otros países, como en el caso de Estados Unidos con Trump, o Orbán en Hungría, etcétera. Y también por los Kirchner en la Argentina. Estamos hablando de que lamentablemente Argentina está atravesada por corrientes políticas e ideológicas muy autoritarias y liberales, sin vocación democrática. Pero bueno, es la sociedad la que debe poner los frenos. Ahí está. Seremos capaces los argentinos en decirle a la sociedad, en decirle una cosa de lo económico, hermano, que tampoco has logrado, porque ayer se balanoleaba, salió un narcisismo tremendo, para los que tenemos un poquito de conocimiento de psicología, que era el más grande economista del mundo, etcétera. Esto recién se empieza a ver un poquito de luz, Marcelo, no es que claro, no estamos en la claro, no es que convirtió en 11 meses a la Argentina en una potencia económica, en Alemania, Marcelo, en Gran Bretaña, en los países nórdicos, ¿no, Marcelo? Con una inflación alta todavía, con algo que la bonanza no se ve en la calle, un grado de precarización laboral muy grande todavía, así que bueno, pero bueno, están empoderados. La pregunta es si la sociedad tiene los anticuerpos suficientes en saber diferenciar una cosa lo económico y otra cosa no, hermano. Hay cosas que ya en el 2024, en el siglo XXI, como la sexualidad o la elección sexual de las personas, no se pueden discutir, como los derechos de las mujeres no se pueden discutir, como, bueno, porque a ver, hablar de purificación racial y que lo haga un funcionario ideológica, Marcelo, es una locura, Totalmente. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Exactamente. Porque esta gente está totalmente desbordada. Sí. Y no veo en el presidente o en su entorno poner, digamos, límite a estos desbordes. Este acto que ustedes mencionan fue organizado por seguidores
Milei, de las redes sociales fundamentalmente, pero auspiciado y autorizado por el Triángulo de Hierro. Efectivamente. Y eso me parece a mí que es lo más preocupante. Yo, no por mi edad, pero después he escuchado discursos, no sé si entre ellos, pero ni siquiera a Macera lo escuché hablar tantas barbaridades, Marcelo, tantas brutalidades. Sí, la verdad que esto es así como dice y lo está diciendo nuestro invitado, que es el doctor Arancibia, que estamos de alguna forma analizando, ¿no?, lo que está sucediendo últimamente. Ahora, la sociedad también está en un dilema, porque es cierto, ¿no?, que si seremos capaces de ponerle de alguna u otra forma un tope o un parate a tanta disparatez por parte de algunos seguidores del presidente y hasta inclusive las mismas palabras del propio presidente. Ahora, enfrente, ¿a quién tenemos? A Cristina Fernández, y gran parte de la sociedad ya tampoco quiere saber nada con Cristina Fernández, ¿no? No, bueno, por eso el planteo, la preocupación, porque pareciera que Argentina va quedando atrapado en una polarización falsa, porque son dos populismos de cuño ideológico, económico distinto, pero en términos políticos que no se diferencian en nada. Los dos son autoritarios, democráticos, impostan la defensa de derechos que en la práctica no lo hacen. Entonces, bueno, esta trampa no hay que caer, por eso Argentina necesita una alternativa política democrática, republicana, y que genere confianza en la sociedad para ordenar la economía y generar un desarrollo y crecimiento que hoy, bueno, está costando muchísimo. Yo te voy a hacer la última. Compartí esta idea hace 2 meses, 60 días atrás, el invierno todavía. El colega Carlos Pani le hizo una entrevista, una extensa entrevista, fue entrevistado, mejor dicho, por un colega de La Izquierda Diario, ¿sí? La Izquierda Diario, en donde está en YouTube, ha sido muy comentada, en donde analiza este fenómeno de Milei, de la libertad avanza, y él manifiesta de que los libertarios sí o sí necesitan la violencia para poder gobernar. ¿Coincidís con esto, Marcelo? Sí, por supuesto. Bueno, la izquierda también, ¿no? También. Sí, claro, sí. Si los extremos son malos, esto es... Son muy malos, el fanatismo es malo, venga donde venga. Venga donde venga. Marcelo, te agradecemos como siempre la comunicación, por tu tiempo, y obviamente te vamos a estar consultando cuando la información así lo requiera. Que tengas muy buenos días y obviamente un muy buen fin de semana. Gracias. Igualmente para ustedes, y va a ser un placer. Muchísimas gracias. Saludos a la audiencia. Muchísimas gracias. Fue el doctor Marcelo Arancibia en esta extensa nota charlando con los cronistas de la mañana para finalizar, porque nos hemos contra